del Espíritu Santo. Dice, hay alimento en mi casa, o sea, hay provisión. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Este es uno de los pocos temas de la Biblia que usted necesita más que lo teórico, lo práctico. O sea, usted tiene que ponerlo en práctica. Ahora, solamente conocemos lo que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo y lo hemos establecido como obediencia en nuestro corazón. Por ejemplo, si usted me dice, yo sé de evangelismo, pero usted nunca se ha ganado un alma, usted no sabe nada de evangelismo. Si usted dice, yo sé de oración y no oras ni por los alimentos, tú no sabes nada de la oración. Yo sé del ayuno y nunca has ayunado ni siquiera hasta mediodía, no sabes nada del ayuno. Solamente sabemos lo que nos ha sido revelado y lo llevamos a la práctica del vivir diario. Solamente. O sea, en otras palabras, aprendemos a evangelizar, no en un curso, aprendemos a evangelizar evangelizando. Aprendemos a orar, no en un seminario, aprendemos a orar orando. Amén. Aprendemos a diezmar diezmando. O sea, todo lo que usted dice que sabe, pero no lo practica, no lo sabe todavía. Solamente sabemos lo que practicamos y lo que practicamos, en eso se nos entrega autoridad. Ahora, la palabra dice, mi pueblo fue destruido. En Oseas dice, porque le faltó conocimiento. El original dice, mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría. No dice que por falta de ayuno, no dice que por falta de oración. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría. Usted puede orar mucho y ayunar mucho, pero si usted no conoce la palabra, al final del día, usted va a estar muy ungido por orar mucho y ayunar mucho, pero la ignorancia ungida sigue siendo ignorancia, no te va a ayudar mucho en la tierra. ¿Sí me entiende? Mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría. Puede ser destruido un matrimonio por falta de sabiduría. Puede ser destruida tu salud por falta de sabiduría. Puede ser destruida tu empresa por falta de sabiduría. Puede ser destruido tu ministerio, tu iglesia por falta de sabiduría. O sea, más que cualquier cosa necesitamos sabiduría. Mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría. Ahora, no es que no estaba la sabiduría accesible, la sabiduría estaba, pero si usted sigue leyendo en Oseas dice, por cuanto te olvidaste de la palabra de mi boca, quiere decir que la sabiduría estaba accesible, más bien ellos la menospreciaron. Todo lo que usted menosprecia, toda verdad revelada que usted y yo menospreciamos, en algún momento de la vida nos va a hacer falta en la tierra. Si usted dice, yo no creo en la sanidad y los milagros, en algún momento vas a necesitar un milagro, una sanidad en tu cuerpo. Si usted dice, yo no creo en la gracia y la restauración, en algún momento vas a necesitar la gracia, la restauración para alguien de tu familia o para ti mismo. Si usted dice, yo no creo en la prosperidad, en algún momento vas a necesitar un milagro de Dios en tus finanzas. Toda verdad revelada que menospreciamos nos va a hacer falta en algún momento de nuestra vida. Dice la palabra, por cuanto dejaste la palabra de tu Dios, dice, yo te quitaré del sacerdocio. Quitar del sacerdocio es dejar de ser cabeza. Pero no solamente eso, dice, y también me olvidaré de tus hijos. El efecto que tiene menospreciar la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, la verdad rompe prisiones. La verdad rompe cárceles, abre cárceles, rompe prisiones. Conoceréis verdad y verdad te hará libre. Necesitamos la verdad revelada, el poder de la sabiduría. ¿Sabía usted que más que recursos necesitamos sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es inteligencia del cielo
Sabiduría es saber resolver problemas a la manera de Dios. Sabiduría es el arte de resolver problemas a la manera y a la fórmula de Dios bajo su palabra. Sabiduría es saber resolver problemas en la tierra. Usted y yo debemos de ser resolvedores de problemas. En la vida no gana más el que más sabe, en la vida no gana más el que más estudió, en la vida no gana más el que más trabaja, en la vida no gana más el que más cobra, gana más el que más problemas resuelve. Conviértete en un resolvedor de problemas y activas un flujo financiero a tu favor. Jesús era un resolvedor de problemas. Si usted no está resolviendo problemas, usted ya se convirtió en el problema de otro. Entonces el que resuelva tu problema va a traspasar esa bendición a esa persona. Debemos de ser resolvedores de problemas. Un resolvedor de problemas toma la iniciativa. Alguien que no resuelve problemas dice: ¿yo por qué lo tengo que hacer? Los problemas del hombre son problemas de sabiduría. Por ejemplo, en el matrimonio no es que usted diga: me tocó un esposo bien necio. Y que usted diga: me tocó una esposa bien cerrada, bien cabezona. No, no hay tal cosa. Los problemas de matrimonio son problemas de sabiduría. No saber bajo los principios de la palabra, bendecido en ese matrimonio. Que usted diga: yo tengo problemas de salud. No, usted no tiene problemas de salud, usted tiene problemas de sabiduría. No ha sabido alimentar correctamente el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Tengo problemas de finanzas. No, usted tiene problemas de sabiduría. Todos los problemas del hombre son problemas de sabiduría. No sabe resolver el problema. Te digo, en la vida gana más el que más problemas resuelve. Así que conviértete en un resolvedor de problemas. Si no estás resolviendo problemas, tú ya te convertiste en el problema de otros. Jesús era un resolvedor de problemas. Jesús siempre estaba resolviendo problemas. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que la mujer respete y honre a su esposo. Esa es una semilla, un principio de sabiduría, de honra en el matrimonio. ¿Y qué dice respecto al varón? Dice: maridos, amad a vuestra esposa y vivid con ella sabiamente. O sea, el principio de sabiduría, la semilla de sabiduría del hombre es cuidar y amar a esa mujer. Es todo lo que hay que hacer. Pero a veces los varones nos quebramos el coco. Usted como esposa solamente respete y honre la autoridad de su esposo. Y usted como varón solamente ame y cuide a esa mujer que Dios le dio. Dicen que en una ocasión se encuentra un hombre, la lámpara del genio, frota la lámpara, sale el genio y le dice: te concedo un deseo. Pues no son 3, sí, pero estamos en austeridad, hasta allá llegó. Nomás te concedo 1. Entonces aquel hombre dice: mira, yo soy de Puerto Rico, vivo en Miami, pero no quiero ir vía aérea, vía marítima. Constrúyeme una carretera para ir en mi auto hasta Puerto Rico. El genio le dice: no, has pedido demasiado. Tú sabes las toneladas de concreto, de varilla para hacer una carretera en medio del mar. Entonces no puedes. Sí puedo, pero has pedido demasiado, pide otra cosa. Entonces aquel hombre se pone a pensar y después de un rato le dice al genio: ya sé. Dice: ayúdame a entender a mi esposa, genio. Y el genio le dice: ¿de cuántos carriles quieres tu carretera?
No te quiebres el coco, varón. Si tratas de entender a tu esposa, vas a terminar loco y en el manicomio. La mujer es más emocional. Y si a eso le añades cada vez su periodo, lloran por esto, por aquello, por quién sabe qué y por todo. Entonces solamente ama y cuida a tu esposa. Es todo lo que hay que hacer. Y vas a cosechar honra y respeto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces los problemas de matrimonio son problemas de sabiduría. Es por eso que dice Proverbios que la dádiva calma la ira. Cuando se enoje tu esposa contigo, hazle un buen regalito. ¿Qué dicen algunos? Voy a quebrar, ¿verdad? Pues me molesto mucho, ¿ok? Pero cuando tu esposa se moleste contigo, hazle un buen regalo. Y verás cómo el regalo calma el enojo. Es un principio de sabiduría. Amén. Varones, deje que su esposa le ayude a administrar las finanzas. Regularmente las mujeres son muy sabias y prudentes en administrar finanzas, con algunas excepciones, pero la mayoría son muy sabias para administrar. Dice la palabra que son coherederas juntamente con nosotros. La palabra coheredera es tu socio, tu socia. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando Dios te bendice, haz partícipe de esa bendición a tu esposa financieramente. Las mujeres deberían de estar brincando arriba de la silla o trayendo una ofrenda al altar, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo que dicen que a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Eso está mal, ese dicho. Sí, está mal ese dicho, que a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Ese dicho debería de decir así: a la mujer todo el amor y suficiente dinero. Eso es sabiduría. Sí, hay que ser sabio, ¿no? Así que ama y cuida a tu esposa. O sea, los problemas de matrimonio son problemas de sabiduría. Los problemas de salud son problemas de sabiduría. No sabemos alimentar correctamente el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Algunos dicen: no, hombre, tú comes lo que quieras, que el cuerpo agarre para donde quiera. Pues el único camino que va a agarrar más rápido el amor es el cementerio. ¿Ok? Entonces cuide su salud. Amén. O sea, la palabra está llena de principios de cómo alimentar correctamente nuestro cuerpo. Por años los científicos, los doctores han investigado para venir a caer y decir que el aceite de olivo es lo mejor para cocinar. Eso está miles de años en la palabra. Dios nos enseña que al comer la carne usted debe de quitarle la grosura, la grasa, la manteca. ¿Y qué hace usted cuando va a la carnicería? Póngale grasita para que le dé sabor. A muerte lenta, pero le da sabor. ¿Sí me entiende? Comemos la carne de puerco y la consumimos muy seguido. Y nos tomamos de cuando Pedro vio aquel lienzo y todo animal cuadrúpedo y Dios le dice: mata y come. Pedro dice: nunca he comido nada inmundo desde mi juventud. Y el Señor dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y de ahí muchos se toman para creer que pueden comer hasta un gato asado.
Lo que ahí le estaba Dios diciendo en esa visión al apóstol Pedro era que se abría una puerta para evangelizar los pueblos gentiles que eran considerados inmundos. La palabra prohíbe la carne de puerco. De hecho, cuando está en un proceso de salud, la prescripción médica es 0 carne de puerco. Hay un dicho de la gente que dice: eres malo como la carne de puerco, nomás para que se dé cuenta. Jesús comía el pescado a las brasas. ¿Por qué a las brasas? Porque frito o en caldo pues ya no retiene el omega 3. Cuando los discípulos comían, cortaban espigas de los trigales, porque eso es pura fibra, es como un estropajo para limpiar el aparato digestivo. Por ejemplo, cuando usted se baña en la regadera, está limpiando el cuerpo por fuera. Cuando lee la palabra, renueva el pensamiento con la palabra, está lavando, limpiando su mentalidad. Porque la palabra es como el agua. Cuando usted toma agua, está bañando, limpiando el cuerpo por dentro. Se está bañando por dentro. Y algunos se han bañado con puro café y Coca-Cola por 50 años. ¿Te imaginas lo que trabaja el riñón para convertir un líquido oscuro en claro? Cuando tomas agua, el riñón te va a decir: gracias, sigue haciendo eso. ¿Sí me está entendiendo? ¿A cuánto les gusta el pan? Usted come pan y pan y pan. De ahí viene la palabra panzón. Claro, el judío comía el pan, pero el pan sin levadura, porque es lo que nos infla, la levadura. Ahora, no me quiero ir al extremo. Por ejemplo, también la gente come la sangre guisada, no sé cómo le llaman, rellena o moronga, no sé. Pero la gente come la sangre guisada. Dios la prohíbe porque ahí van todas las enfermedades, los virus, las bacterias del animal. Dios es sabio en lo que nos dice. Ahora, esto no es una cuestión de cielo o infierno, o sea, en el sentido que vas a perder la salvación. Que usted diga: bueno, como 3 veces a la semana carnitas de puerco con una Coca-Cola de 2 litros y una rebanada de pastel de postre. O sea, no estamos hablando que por eso vas a perder tu comunión con Dios, que por eso no vas a entrar al cielo. De hecho, si sigues así, vas a entrar más rápido al cielo que otros. Ya usted determina si quiere ver sus nietos, sus bisnietos y otras generaciones para influir en bendición en ellos. Pero cuidemos la alimentación. De ahí vienen la mayoría de las enfermedades, la manera en que alimentamos el cuerpo. ¿Sí me está entendiendo? Dios nos dejó su palabra en todos los ámbitos para calibrar, regular, con sabiduría, saber lo que debemos, lo que no debemos hacer. ¿Ya me entiende? No voy a abundar más en eso, ¿verdad? Porque estoy haciendo un libro sobre eso, pero está todo en la palabra. Amén. Bueno, nomás añado un poquito más. El ayuno. ¿Cuántos practican el ayuno? El ayuno, la iglesia nomás ha tenido la mitad de la revelación. Lo que dice Isaías 58, romper ligaduras de impiedad. Eso es correcto, pero solamente es la mitad de la revelación. ¿Cuál es la otra mitad de la revelación del ayuno? El ayuno purifica, el ayuno limpia, el ayuno regula la salud, elimina las toxinas, los venenos, la chatarra que hay en el cuerpo. De hecho, una persona que le diagnostican cáncer debería de ayunar. Y eso le va a ayudar mucho a salir más rápido de esa etapa. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo recicla, reutiliza,
Pero esa parte de reutilizar no la reutiliza. ¿Por qué no la reutiliza? Porque usted le está mete y mete al cuerpo y usted está esperando el reloj en la mañana que den las 7, las 8 para ir a la comida, al desayuno. Y está esperando que den la 1, las 2 para ir a la comida. ¿Cuándo descansa tu aparato digestivo? Recicla el cuerpo, pero no lo dejas, porque el ayuno es el que provoca que se reutilice. Es como cuántos jugaron el juego ese del Pac-Man, los que son de mi edad, ¿verdad? Y se va comiendo todo. Bueno, eso es lo que hace el ayuno. Cuando ya no le metes comida, reutiliza todo eso y elimina todo lo que ya es chatarra, lo que pueda afectar al cuerpo. ¿Sí me entiende? O sea, el ayuno va a regular tu salud, va a prolongar tus días, vas a descansar mejor. Todo lo contrario, lo que los doctores nos dicen, no, la primera comida es la mejor, eso no es cierto. Esa es la peor, la primera comida en la mañana. Lo que un judío nunca perdona es la cena. Pero la comida y la cena, con esas dos comidas, deberíamos de vivir saludablemente en la tierra. Pero bueno, yo no voy a abundar en eso, ¿verdad? Luego algunos hermanos me empiezan a ver medio mal cuando estoy diciendo estas cosas. Pero necesitamos alimentar el cuerpo correctamente y necesitamos ¿qué? El ayuno. Entonces dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Entonces hay muchos principios de sabiduría en la palabra. Necesitamos esos principios. Y vamos a retomar el principio del diezmo, lo que ayer estábamos comentando. Dice la palabra, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Esa palabra probadme en el original hebreo dice, hijitos míos, por favor pónganme a prueba a través de sus diezmos a ver si no los bendigo sobre la tierra. ¿Se oye bien esa promesa en el original? Se oye excelente. Hijitos míos, por favor pónganme a prueba a través de sus diezmos a ver si no los bendigo sobre la tierra. Porque le decía, el que prueba comprueba, el que prueba experimenta que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. Ahora, el diezmar es un principio de fidelidad. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. La fidelidad te califica para que Dios te confíe más en la tierra. En lo natural, por ejemplo, si usted le confía con usted como empresario a una persona 100,000 pesos, al final del año le entrega mal las cuentas, ¿usted le confiaría a esa misma persona $500,000 de pesos? ¿Por qué no? Porque usted es muy sabio y muy inteligente. Dios es más sabio y más inteligente que todos nosotros aquí juntos. Dios tampoco lo haría, porque el principio de la fidelidad te califica, te promueve para que Dios te confíe más. Si eres fiel en lo poco, o sea, si administras bien lo poco, Dios te pone a administrarlo mucho. Fidelidad es lo que te califica. Cuando yo tenía 17 años, ¿cuánto cree que entregaba de diezmo a Dios? Entregaba 15 pesos de diezmo a la semana. 15 pesos, pero fui fiel en los 15 pesos. Y un día subió a 30, subió a 40, a 70, a 100, 200, 300, 500, 700, 800, 1000. 1200, 1500, 1700, 2000, 2200, 2500. Eso es lo que yo entrego por semana de diezmo, nada más de regalías del libro y de conferencias que doy. 2500 de diezmo por semana. Sin contar lo de las iglesias que Dios nos ha confiado y sin contar lo de los patrocinadores, que ese también es otro diezmo que se reporta.
Y claro, cuando voy a congresos muy grandes, pues en una mañana puedo vender 80,000 pesos de libro. Y entonces se puede triplicar, cuadruplicar y hasta quintuplicar el diezmo. Pero antes no fue así, han pasado 36 años. Ahora, ¿usted cree que yo me pondría a sacar cuenta y decir, híjole, ahora estoy dando demasiado de diezmo? Y que yo le dijera a Dios, ¿sabes qué, Dios? Estoy dando demasiado diezmo para tu obra. Y que yo le dijera a Dios, ¿será posible dar lo que yo daba antes de diezmo? Por supuesto que el Señor me va a decir, sí, hijo, puedes dar lo que dabas antes. Pero para que yo pueda dar lo que daba antes, Dios me va a regresar a ganar lo que ganaba antes, que eran ¿cuánto? 150 pesos a la semana. Solamente que esté tonto me patine el coco. 150 pesos, se me cae una pestaña y ya me los gané. Fidelidad. Fidelidad. Por cierto, la gente más confiable allá afuera en los trabajos es la gente a la que se le confía finanzas y entrega buenas cuentas. Es la gente más confiable. Por cierto, líderes, un líder que no está diezmando no debería estar ministrando algo en el altar, porque el altar es sagrado. ¿Sí me entiende? Tampoco debería de exhortar los diezmos y las ofrendas a alguien que no está diezmando, porque tiene las uñas largas. Pero bueno, ya ese es un enfoque más para líderes. Dice la palabra en Malaquías 1, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Una identidad de que eres hijo y que tienes un padre, honras al padre. Y allí está hablando de diezmo. Todo el que no honra con diezmo a su padre espiritual todavía no tiene una identidad de hijo. El hijo honra al padre. Esa es una característica del hijo. Si usted no honra a su pastor, usted todavía no es hijo. Dile al que está al lado tuyo, dile, porque hay hijos. Dile al que está al lado tuyo, porque hay hijos y hay hijos. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Ahí no nos metemos ahorita. Una identidad de hijo es que el hijo honra al padre. Esa es una característica en un hijo, que honra al padre. Y ahí está hablando en Malaquías 1, está hablando acerca de diezmos. Desde el capítulo 1 comienza a hablar de diezmos. Fidelidad es lo que nos califica. Entonces dice la palabra, trae todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobre y abunde y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuántos quieren que Dios reprenda al devorador? Ahora, hay una promesa que viene por honrar a Dios con la primera décima parte. Dice que Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Esa es la mitad de la promesa. Es buena, pero no es suficiente. Es la mitad de la promesa. Abriré ventanas en los cielos, derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Es buena, pero no es suficiente esa promesa. Porque no tiene caso que Dios te bendiga y por otro lado venga el enemigo, te robe, destruya lo que Dios ya te dio. La otra mitad de la promesa es, y reprenderé también por vosotros al devorador. Ahora, ¿quién es el devorador? Israel era un pueblo que se dedicaba 100% a la industria de la agricultura y la ganadería. De hecho, aún la ganadería depende de la agricultura porque haya buenos pastos. Si de la última cosecha que Israel había sembrado y había diezmado, Dios se comprometía que para una nueva cosecha, si ellos habían pagado el diezmo de la última cosecha, en una nueva cosecha Dios garantizaba que Él reprendía al devorador y no podía tocar esa cosecha nueva.
Pero si de la última cosecha Israel no había diezmado y estaban por levantar una nueva cosecha, venía la plaga del devorador, consumía, devastaba su nueva cosecha, quedaban en bancarrota, endeudados, en ruina, consecuencia de la plaga del devorador. Pero hoy en día, ¿qué tiene que ver el devorador? ¿Quién es el devorador hoy en día? Esto es muy importante porque esto va a cambiar muchas perspectivas en cuanto a sus finanzas. ¿Quién es el devorador hoy en día? No es la suegra cuando llega con hambre a la casa. No es el esposo, los muchachos cuando llegan del trabajo, de la escuela con hambre. ¿Quién es el devorador? Escucha bien lo que voy a decir. El devorador es un demonio que está en contra de tu economía para que usted no progrese, usted no avance en la tierra. Ese demonio se encarga que cuando usted le hablan del diezmo, usted se moleste el que no lo está haciendo. Ese demonio se encarga de que cuando se exhortan diezmo y ofrenda, algunos se ponen medios espirituales y se van hasta pecho a tierra a interceder. Y cuando pasa el tiempo de diezmo y ofrenda se levantan. Ese demonio se encarga de que a algunos le dan ganas de ir al baño a la mera hora de los diezmos y las ofrendas. Otros más peñizcan al niño de brazo, ¿verdad? Y si ahorita vengo, este niño está dando lata a la mera hora de los diezmos y las ofrendas. Otros más hacen que el celular les timbre a la mera hora de los diezmos y las ofrendas. Ahorita vengo, me está entrando una llamada importante. Mentira del diablo. El diablo quiere robarte la bendición de honrar al Señor. Dice la palabra que después de traer el diezmo al alfolí, Dios no solamente va a abrir y derramar bendición hasta que sobreabunde, dice que Él va a reprender por nosotros al devorador. Así que escuche bien esto que voy a decir. De acuerdo a la palabra, exclusivamente el demonio del devorador, de acuerdo a la palabra, este demonio no se va entonces, no se va orando, no se va ayunando, no se va cantando, no se va reprendiendo, se va diezmando y ofrendando, diezmando y ofrendando. Entienda bien lo que estoy diciendo, no vaya a salir diciendo un disparate de aquí. Que alguien diga, el pastor dijo que no hay que orar y ayunar porque capaz que vengo y nos encerramos varios días en ayuno y oración, a veces aguanta. Para que no ande diciendo lo que yo no dije. Lo que estoy diciendo que exclusivamente ese demonio del devorador, sobre los demás demonios usted tiene que tomar autoridad, pero sobre el demonio del devorador, de acuerdo a la palabra, se va diezmando y ofrendando. Usted podría salir de 40 días de ayuno y decirle al demonio del devorador, vete, vete, en el nombre de Jesús te ato. Desde ahí estás fuera de la palabra, porque es el único demonio que no hay que reprender. Ese lo reprende Dios sobre aquel que le honra con sus diezmos. Gente que le gusta andar reprendiendo, haciendo nudos ciegos, tirando golpes a lo loco en el aire. Desde el momento que usted trata de reprender y echar fuera ese demonio, ya usted está fuera de la palabra. Es el único demonio que usted no toma autoridad. Dios es el que toma autoridad y lo reprende sobre aquel que le honra con la 1/10 parte. Dice, entonces reprenderé al devorador por vosotros. ¿Sí me está entendiendo? Es por eso que usted ve a veces la hermana Juanita y usted dice, la hermana Juanita, qué bonito ora, qué bonito intercede. Pero 15, 20 años que tengo de conocer, su economía está en ruina. ¿Por qué? Porque aunque en una área ama a Dios, en otra área, como no está honrando a Dios con sus diezmos, el demonio del devorador se ha enseñoreado, ha tomado autoridad de su economía. El hermano Toñito, qué bonito canta, pero su economía está mal. Por años, porque aunque en una área aman a Dios, en otra área el demonio del devorador, como no están diezmando, se ha enseñoreado, ha tomado autoridad de sus finanzas. Y entonces ahí la pregunta de la gente, pero ¿por qué si esta persona se congrega fiel, ora? ¿Sí? Pero diga conmigo, hay llaves en el reino de los cielos.
Jesús le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino. De ahí la religión y la tradición sacó que San Pedro está a la entrada del cielo con un montón de llaves colgando en la cintura. Cuando Jesús le dice a Pedro: a ti te doy las llaves del reino, le está hablando de principio, le está hablando de llaves para abrir y accesar a bendición. Por ejemplo, el ayuno es una llave poderosa en el reino de los cielos y abre una puerta específica. La oración es una llave poderosa en el reino de los cielos y abre una puerta específica. La alabanza, la adoración es una llave poderosa en el reino de los cielos y abre una puerta específica. El diezmo es una llave poderosa, pero no abre puertas, te abre las ventanas de los cielos. Por cierto, ¿sabía usted qué es una ventana? Una ventana es una oportunidad. Y no dice Dios que va a abrir la ventana, efecto por diezmar. Dice que va a abrir las ventanas. Está hablando de múltiples oportunidades del justo sobre la tierra. Un edificio, ¿para qué sirve una ventana? Un edificio, todos los edificios tienen más ventanas que puertas. ¿Qué es lo que permite una ventana en un edificio? En la arquitectura embellece una casa, una construcción. Una ventana permite que entre oxígeno, permite que entre luz, te permite ver si está por amanecer o está por anochecer, te permite si está nublado, te permite ver si hace viento, si hace lluvia, si hace sol. Aún en el internet se usa ese término, abrir una ventana. ¿Cuántos quieren que Dios abra las ventanas de los cielos? Pues debemos de honrarle con la primera décima parte. Amén. Y Él se compromete y dice: entonces abriré las ventanas de los cielos. Una ocasión escuché un predicador decir: si tú no diezmas, las ventanas de los cielos se te van a cerrar. Dile que está al lado tuyo: a nadie se le cierran las ventanas de los cielos. ¿Por qué dice la palabra que cuando traemos el diezmo al alfolí, entonces Dios se compromete y dice: abriré las ventanas de los cielos? Usted no puede abrir lo que está abierto ni cerrar lo que está cerrado. Si Dios dice abriré después de traer el diezmo al alfolí, significa que las ventanas permanecen cerradas, ¿ok? A nadie se le cierra la ventana. De hecho, las ventanas permanecen cerradas. Y desde el momento que usted trae el diezmo delante de Dios, entonces la llave para abrir las ventanas de los cielos. Por eso usted debe de enseñar a sus hijos a diezmar desde lo que usted le da para la escuela, para crear en ellos disciplina. ¿Por qué? Porque educación financiera, porque llegan a grande y llegan bien cabezones. Lo que usted tenía que haberle enseñado, pero no se lo enseñó porque ni usted lo practicaba. Ahora, ¿cuántos jóvenes solteros hay aquí? Jóvenes y jovencitas. Levanten la mano, aprovechen el comercial. Ok. ¿No hay soltero? ¿Soltera? Bueno, les voy a dar un consejo. Los jóvenes solteros, cásense con una señorita que ame a Dios. Número 1. Número 2, que esa mujer diezme y ofrende, porque si no va a ser una fuga en tu economía toda la vida. Jovencita, se va a casar, cásese con un varón que ame a Dios, número 1. Número 2, que diezme y ofrende, porque si no, ni tortillas tiesas te va a poner a la mesa. Aplica el consejo o no lo apliques y luego nos platicas cómo te fue. Ahora, sabe quién diezma y quién no? Dios. Y también los pastores sabemos. Y también las que van a ser próximas suegras, asegúrese que ese muchacho que anda pretendiendo a su hija sea un fiel congregante, que ame a Dios, que diezme y ofrende. Porque si no, mire,
Si ese varón que se va a casar con tu hija, las suegras son buenas para investigar. Si ese varón que se va a casar con tu hija no diezma y ofrenda, te va a tratar como suegra. Pero si ese varón diezma y ofrenda, te va a tratar como una madre también. Porque eso de suegra, esa palabra como que no gusta, ¿verdad? Suegra, mi definición de suegra es como una fibra de alambre tallando una cacerola. Por cierto, ¿sí sabe cómo se dice suegra en chino? Suegra en chino se dice linchenla. Suegra en árabe, ¿cómo se dice? Aléjala. Suegra en alemán se dice estorbo. Suegra en ruso, esa sí es mía, yo la patenté. Suegra en ruso se dice rukatoska. Digo, pues no se me duerman porque algunos... Llegué a una iglesia como de 3,000 miembros y dice mi esposa, ay, no vayas a decir eso. Además hay muchas hermanas grandes. Dije, no, pues si no lo digo pierdo mi esencia, ¿verdad? Y lo dije, se caían de la silla. Al último pasaban a comprar mi material. Dice, nos dijo rukatoska. No se acordaban de nada de la conferencia, nomás que de eso. Entonces Dios promete y dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Está hablando de múltiples oportunidades. Cuando tú diezmas, se te van a abrir múltiples oportunidades. La gente te va a promover para un puesto, te van a promover para la gerencia, te van a decir, yo quiero que te quedes con este negocio, con esta empresa, con esta casa. Sobrenaturalmente se te van a abrir muchas oportunidades en la tierra. Abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé por ti al devorador. Te voy a dar algunos tips para que usted pueda discernir y descubrir cuando es el devorador el que quiere o está dañando tus finanzas. Hay gente que trae su carro, su camioneta, ya le cambió la bomba del aceite, la bomba del hidráulico, le cambió la transmisión, le cambió el motor y ese vehículo no queda bien. Y vienen con el pastor, pastor, ore por este carro, esta camioneta, trae el diablo adentro y el diablo es el que lo anda manejando. El problema no es mecánico, el problema es que el mecánico no le encuentre. La raíz es espiritual. No estás pagando diezmo y ofrenda y por ahí el devorador está consumiendo tus finanzas. Otros más van con el doctor. Ya el doctor le sacó las tripas, el corazón, el riñón, los pulmones, se los volvió a poner y no quedan bien. Doctor, pero me siento mal. Bueno, le voy a recetar esto. Y salen como farmacia ambulante. 7,000, 10,000 pesos de medicamento. No todas las enfermedades, pero la mayoría es el resultado que el pueblo no está honrando a Dios con sus diezmos. Y entonces no es que el doctor no te encuentre, no es que el medicamento no te haga efecto. La raíz es espiritual. No estás honrando a Dios con diezmo y ofrenda y por ahí el devorador está consumiendo tu economía. Otros más van con el abogado. Un caso que podía haberse llevado un par de meses. Están en un litigio de años. Y el abogado, tráigame 5,000, tráigame 7,000, tráigame 15,000, tráigame 20,000. Ya hasta pagaste 2 veces esa propiedad. Porque el problema no es legal. El problema no es el juez. El problema no es el abogado. El problema no es la contraparte. La raíz es espiritual. No estás pagando diezmo y ofrenda. Y por ahí el devorador está consumiendo tu economía. Esto, como dicen los chavos en la secundaria, esto es la pura neta del planeta. O sea, aunque usted no diga amén, esto así es. Muchas veces usted dice, pero es que es mucho, ¿por qué voy a dar 10,000, 15,000, 20,000 de diezmo? Y te pasa un accidente en la semana
y flojito copelando tienes que soltar 80,000, 100,000 pesos. Porque finalmente todo lo que es de Dios, si no se lo regresamos, viene el diablo, te lo quita, te lo arrebata, te quita más y añade dolor. ¿Sí me está entendiendo? Dile al que está al lado tuyo, todo lo que no sale por la puerta de enfrente, que le corresponde a Dios, dile, va a salir por algún lado, pero va a salir. Ahora, Proverbios dice, cuando el ladrón cae, pagará 7 tantos de su haber. Dice, cuando el ladrón cae, pagará 7 tantos de su haber. Esa nada más se la aplicamos esa llave al diablo. Pero ahí no está diciendo que sea el diablo. Ahí dice, cuando el ladrón cae. Está hablando en general. O sea, en otras palabras, si usted no está honrando a Dios y robando a Dios en esa área, el enemigo va a venir y te va a robar 7 veces más, porque dice, cuando el ladrón cae, pagará 7 tantos de su haber. Lo que no le quisiste dar a Dios, el enemigo te lo va a robar 7 veces más. Sea prudente, el diezmo protege todo lo que ya tenemos. La ofrenda es la que multiplica a nuestro favor. El diezmo es de lo que ya recibimos, la ofrenda por lo que queremos recibir. El diezmo te permite vivir al límite, la ofrenda rompe los límites. El diezmo te hace un buen administrador, la ofrenda un buen inversionista. ¿Sí me está entendiendo? Así que aprenda a discernir. Si inexplicablemente se te desaparece dinero también de tu cuenta, de tu bolso de mano, a lo mejor es el devorador, porque no estás honrando a Dios. ¿Ya me entiende? Vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 14, el primer registro que un hombre diezmó. Génesis, capítulo 14, verso 17, si me lo ponen, por favor. Génesis 14, vamos a ver del 17 al 20. El primer registro de un hombre que diezmó. Le doy el antetexto o la introducción a ese pasaje. Dice la palabra que una confederación de 4 reyes invadieron las tierras del Neguev hasta los límites de Sodoma y Gomorra, y en una invasión militar pelearon con otra confederación de 5 reyes. Estos 4 reyes derrotaron a 5, les despojaron del ganado, de la riqueza, de sus bienes, y se llevaron a la gente como prisioneros de guerra. Entre los prisioneros de guerra fue llevado Lot, sobrino de Abraham. Abraham tenía un corazón de amigo y un corazón de padre. Recuerde que Lot le sacó ventaja o fue ventajoso sobre él, y aún así, ahora que le dicen que está prisionero, Abraham va para liberar a Lot, su sobrino. Abraham podía haber dicho, lo tiene bien merecido. Porque recuerde cuando en el capítulo 13, cuando hay problema entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, dice Abraham, no peleemos porque somos parientes, la tierra está delante de nosotros. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú al este, yo al oeste. O sea, elige tú primero, la tierra está delante de nosotros. Y ventajosamente Lot tomó la mejor parte. Pero cuando usted está bendecido, usted no persigue la bendición te persigue a ti. No tome ventaja de nadie, no trate de hacer trampa para avanzar en la vida, porque la bendición reposa sobre ti cuando diezmas y ofrendas. De hecho, la palabra lot, ¿sabía que de ahí viene la palabra lotería? Algunos cuando son ventajosos y hacen trampa creen que se están sacando la lotería y se están metiendo en un problema como Lot. ¿Ya ve cómo terminó Lot? Entonces Abraham va y dice la palabra que Abraham armó 318 siervos, los nacidos en su casa. Las guerras de Dios se hacen con los nacidos en casa. La visión primeramente es para los nacidos en casa.
Si alguien quiere fracasar en su ministerio, en su llamado, si alguien quiere casi hasta firmar su sentencia de muerte en la vida, es cuando alguien a veces divide una iglesia. Y entonces el espíritu luciférico los va a perseguir toda la vida. Abraham fue para hacer esa guerra con los nacidos en casa. Sí, porque luego cada loco que de repente se levanta que es pastor y agarra la rebanada de pastel de una iglesia y otra rebanada de otra iglesia y de otra iglesia y arma su pandilla. ¿Sí me está entendiendo? Las guerras de Dios se hacen con los nacidos en casa. 318 siervos, los nacidos en casa. Porque Abraham sabía que estos siervos nacidos en casa iban a dar la vida por él. Y dice la palabra que fue hasta Job al norte de Damasco y aquella noche cayó sobre ellos. Si lo vemos en lo natural sería un suicidio lo que hizo padre Abraham. Porque si 5 reyes no pudieron contener a 4, ¿cómo un patriarca armando al vapor 318 siervos va a poder hacerle frente a una confederación de 4 reyes? Pero sobre Abraham habían varios pactos. Uno de esos pactos era un pacto de amigos. Es el único que Dios le da el alto honor de decir: Abraham es mi amigo. Y usted sabe que si un amigo está en problema, usted se mete. Usted sabe que cuando usted iba a lo mejor a la primaria y estaban entre 3 golpeando a tu amigo, ¿qué hacías tú? Te metías y entre los 4 le daban una paliza. Así hacen mucho cuando uno está en prueba, ¿verdad? Que dicen que te aman, se van del lado de los que te quieren destruir. No, tú te metes aunque sean 4 o 5 los que están golpeando a tu amigo, porque es tu amigo. ¿Sí me entiende? Así que Dios mismo entró en esa guerra desigual con padre Abraham. Había un pacto de victoria. Dios le dijo a padre Abraham: quien te bendiga lo bendigo, quien te maldiga yo arreglo cuentas. Había un pacto de bendición. Dios le dijo a padre Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y todavía no había nacido Isaac. Por lo tanto, Abraham no podía morir en esa guerra, porque el hombre de Dios es inmortal hasta que cumple su propósito en la tierra. El propósito te guarda, te protege en la tierra. Mantente en tu enfoque toda la vida en lo que Dios te dijo, y en eso vas a ser fuerte, vas a ser exitoso, vas a ser efectivo. Salte de la asignación, salte del propósito, vas a ser frágil, vulnerable y vas a ser derrotado. Tenemos que mantenernos en el enfoque. Es por eso que David, dice la palabra, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en palacio. David tenía que extender dominio de su reino. ¿Cómo? Haciendo guerra. A diferencia de Salomón, el reinado de Salomón era un rey de paz, bajo sabiduría, hizo acuerdos, hizo pactos y estableció paz. Pero Salomón era un rey de paz, David era un rey de guerra. Dice la palabra, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David tenía que estar en la guerra y se quedó en el palacio. Así que se levanta tarde, dice la palabra, y en la terraza, pues ya usted sabe lo que pasó, vio la televisión a colores y de ahí viendo la decadencia en David. Porque en el tiempo que salen los reyes a la guerra, era un rey de guerra, tenía que estar en su asignación. Mantente en tu asignación y vas a ser fuerte, efectivo, exitoso. Salte de tu asignación, vas a ser frágil, débil y vulnerable. Así que Abraham entró a esa guerra, porque cuando Dios está de tu lado, el éxito está asegurado. Cuando Dios está de tu lado, tú y Dios son más fuertes y poderosos que cualquier gigante que esté frente a ti. Cuando Dios está de tu lado, tú y Dios son mayoría, aunque frente a ti esté una multitud. Cayó sobre ellos de noche, los derrotó. Y entonces venía con el botín de la guerra, con el tesoro de la guerra.
Recuerde que liberó a los prisioneros de guerra y recuperó las riquezas, bienes y ganado de 5 reyes y despojó a 4 de sus bienes, ganado y riqueza. Así que cuando venía con el botín de guerra, con el tesoro de la guerra, en el Valle del Rey le salió un personaje al encuentro llamado Melquisedec. Dice la palabra, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Tenía 2 oficios Melquisedec, era rey y era sacerdote. Y cuando se encuentra con Abraham en el Valle del Rey, Melquisedec le imparte pan y le imparte vino. Y cuando Melquisedec le imparte pan y vino en el Valle del Rey a padre Abraham, dice la palabra que Abraham le entregó los diezmos de todo. Otra vez dice de todo. Ahora, ahí encontramos el primer registro que se impartió en la mesa del Señor. El pan y el vino representan la mesa del Señor o la Santa Cena. El pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. El primer registro que se impartió en la mesa del Señor, porque en la cruz del Calvario no solamente hay salvación, sanidad y liberación, también hay provisión para el pueblo de Dios. De hecho, la cruz del Calvario, como usted la ponga, es un signo de las matemáticas. O es para sumar o es para multiplicar. O sea, en la cruz solamente se suma y se multiplica. En la cruz no se divide ni se resta. Eso solamente lo hace el diablo porque no fue ni a primero de primaria. Dile al que está en lo tuyo, en la cruz solamente se suma y se multiplica. El primer registro que se impartió en la mesa del Señor, el pan y el vino, pero coincide con el primer registro que un hombre pagó los diezmos por la fe. Y no fue cualquier diezmo. De hecho, es el diezmo más alto que está registrado en la palabra, porque era el diezmo de la riqueza de 9 reyes y de un patriarca, porque entregó el diezmo de todo y todo es todo. Le entregó los diezmos de todo. La pregunta importante: ¿quién le dijo a padre Abraham que tenía que diezmar? Para los que dicen que el diezmo es de la ley, esa es una mentira del diablo. El diezmo no nació en la ley, no nació en las obras de la ley. El diezmo nació en la fe de Abraham. 700 años después de ese evento se dio la ley a Israel y ahí se injertó, se incrustó la práctica del diezmo como una práctica de obra por causa del servicio del templo. De acuerdo a la ley, por causa del servicio del templo, había 4 tipos de diezmo: un diezmo para el sacerdote, un diezmo para los levitas, un diezmo para el mantenimiento del templo y un diezmo para los pobres, que abarcaba viudas, extranjeros y huérfanos. O sea, las viudas, los huérfanos y los extranjeros en necesidad son tierra sagrada. Pero usted y yo no pagamos un diezmo de acuerdo a la ley. Nosotros pagamos un diezmo de acuerdo a la fe. Lo pagamos a una autoridad espiritual, como lo hizo padre Abraham ante Melquisedec. O sea, usted y yo somos hijos de Abraham por la fe, no hijos de Israel por las obras de la ley. Cuando Abraham pagó el diezmo, no había ley, no había altar, ni siquiera había sacerdote. Espontáneamente salió a su encuentro Melquisedec. Para los que dicen que es de la ley, esa es una mentira. El diezmo se injertó en la ley, pero como no nació en la ley, no pertenece a la ley, pertenece a la fe. Y usted y yo somos hijos de Abraham por la fe, no somos hijos de Israel por las obras de la ley. Así que cuando alguien te quiere llevar a ese campo, ni entres. Que digas que es de la ley. No, el diezmo no es de la ley, es de la fe. Y se paga una autoridad espiritual. Y otros dicen, pero es un caso aislado.
Cuando alguien no quiere diezmar, mire, se va a defender como gato gordo boca arriba, ¿eh? No es un caso aislado, porque Génesis 28 dice que el nieto también diezmó, Jacob. Entonces ya no es un caso aislado. Ya no es un caso aislado, porque en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, cuando Josías dijo al pueblo que trajeran para reparar las grietas del templo, el pueblo trajo, dice la palabra, diezmos, ofrendas y primicias, para distinguir que una cosa es diferente que la otra. Pero la ley estaba extraviada. Si fuera un asunto exclusivo de la ley, ¿sabes qué hubiera hecho el pueblo? Hubiera dicho: no vamos a llevar nada para reparar las grietas del templo porque la ley está extraviada. Quiere decir que el diezmo y la ofrenda y la primicia no era un asunto de la ley, era un asunto de un principio de vida que Dios les entregó una llave a Israel para ser bendecido en la tierra. Porque aún con todo y ley extraviada, trajeron diezmos, ofrendas y primicia. Si no hubieran dicho: no vamos a llevar nada porque no hay ley que nos obligue a hacer eso. No era un asunto de la ley, porque te digo, se incrustó, se injertó en la ley por causa del servicio del templo. ¿Ya me entiende? Entonces Abraham lo hizo por la fe. Otra pregunta más. Hay muchos que dicen: es que el diezmo es para los judíos. Te tengo noticia, padre Abraham no era judío, era un arameo, un extranjero, un gentil como usted y como yo. El hombre que instituyó el principio del diezmo por la fe no era judío, era un arameo. Dios lo llamó de un pueblo pecador, lo vio justo para fundar la nación de Israel, pero en su origen él no era judío. Digo, porque la gente se agarra de todo. Y le digo, la gente dice: es que es para los judíos. No, padre Abraham no era judío. ¿Sí me está entendiendo? Nuevo Testamento. Para los que dicen que no aparece en el Nuevo Testamento, pónganme por favor Mateo 23, 23. Ahí Jesús afirmó que es correcto diezmar. Mateo 23, 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos creen que ahí Jesús está diciendo que no era correcto diezmar. No, Él está ahí confirmando que es correcto diezmar, pero que habían dejado la fe, la justicia y la misericordia. Les dice: es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, les está diciendo que las dos cosas son importantes. Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los fariseos eran tan estrictos en el diezmo. Usted sabe cuánto cosechaban de especias: eneldo, menta y comino, unos 20, 25 kilos. Y hasta de eso diezmaban porque eran muy estrictos. Por cierto, usted no sea tan estricto, porque hay gente que dice: si gano 1,800 pongo 180 de diezmo. ¿Por qué no lo cierras en 200? Si gano 4,500 ponen 450. ¿Por qué no lo cierras en 500? O sea, con Dios nunca vas a perder. Ve más allá con Dios. Amén. Lucas 20, 22 al 25. Si me ponen en la escritura, Lucas 20, 22 al 25. Aquí Jesús afirma que el diezmo es un tributo del reino. Empezamos leyendo, dice: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? El original dice: pagar tributo a César o no. Dice: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda
¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues pagad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Escuche bien, vienen unos religiosos, escribas y fariseos, y le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta de tributo. ¿Nos es lícito pagar tributo al César? Jesús era tan sabio que siempre preguntas las respondía con otras preguntas, porque era muy sabio, confundía a sus enemigos siempre. Así que le hacen una pregunta de tributo. Y Jesús le responde con una pregunta y les dice, mostradme la moneda de quién tiene la imagen. Y ellos responden, del César. El César representaba el emperador en turno en ese tiempo. Había el César Aurelio, César Tiberio, pero llevaban el nombre del César, eran los emperadores. Así que la pregunta de tributo derivó varias respuestas de Jesús. Mostradme de quién tiene la moneda, la inscripción. Y ellos dijeron, de César. Si usted ve en las enciclopedias, las monedas de aquellos tiempos tenían la figura del César. Entonces Jesús le dice, pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿cuánto le pagan al César que representaba el gobierno? Eso significa, ¿cuánto le pagan al gobierno lo que es del gobierno? Creo que la mayoría no lo paga. De hecho, el César, cuando usted cobra la nómina, ya el César tomó parte para él. Y usted sale pelando los dientes bien contento. Y todavía Dios es tan bueno que quiere que voluntariamente usted traiga al altar lo que es de Él. Una pregunta de tributo derivó varias respuestas de Jesús. Páguenle al César lo que es del César, páguenle al gobierno el tributo que le corresponde y páguenle a Dios lo que es de Él. ¿Qué es de Él? El diezmo. Levítico 27:30 dice, del fruto de los árboles como del fruto de la tierra, el diezmo es algo dedicado, consagrado, apartado, santificado para Dios. Eso es de Dios. Una pregunta de tributo derivó varias respuestas de Jesús. Entreguen el tributo que le corresponde al gobierno y entreguen el tributo que le corresponde a Dios. El diezmo es un tributo del reino, porque el diezmo se puede medir. Para todos es el primer 10% de todo lo que percibe. La ofrenda no se puede medir porque es de acuerdo a la generosidad de tu corazón. Pero el diezmo es un tributo del reino, porque para todos es el primer 10% de todo lo que usted percibe. Un reino que no recauda tributo no tiene riqueza, y un reino que no tiene riqueza no prevalece, no es reino. Por ejemplo, a la muerte y yo no estamos muy identificados con eso por nuestra cultura occidental, pero usted va a Europa o a otros países, Estados Unidos, y usted ve las calles que parecen una plancha, las carreteras. Hay servicios de alumbrado, hay internet gratuito, hay alimento en las escuelas para los niños, hay buenos servicios médicos. ¿Por qué? Porque hay buena recaudación tributaria y por lo tanto ese ciudadano tiene derechos y privilegios, pero primero tiene compromisos. ¿Ya me entiende? Y usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, el reino más grande que domina el cielo sobre la tierra. El diezmo es un tributo del reino. Páguenle al gobierno lo que es del gobierno y páguenle a Dios lo que es de Dios. El diezmo es algo que le pertenece a Dios, algo que le pagamos.
¿Ya me entiende? Ahora, me llama la atención que Jesús hace una pregunta, que eso nos da mucha luz y mucha revelación. Jesús dice: mostradme la moneda de quién tiene la imagen. Porque es que, amada iglesia, de acuerdo a la imagen que tengas de Dios en tu corazón, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios en tu vida? De acuerdo a esa imagen correcta que tienes, vas a responder con el diezmo. Si no tienes una imagen correcta de Dios en tu corazón, no vas a responder con el diezmo. ¿Qué imagen tienes de Dios en tu corazón? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué representa Dios en tu vida? Porque si Él lo representa todo y lo es todo y es el centro de tu vida, vas a responder con el diezmo. Mostradme la imagen. ¿De quién tiene la imagen? Pues del César. Bueno, entonces entréguenle al gobierno lo que es del gobierno y entréguenle a Dios lo que es de Dios. Pregúntale al que está al lado tuyo: ¿qué imagen tienes de Dios en tu vida? ¿Qué imagen tienes de Dios en tu corazón? ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Ya me está entendiendo? Y vamos a Hebreos. Vamos a ver quién fue este Melquisedec que salió al encuentro de padre Abraham cuando volvía de la guerra. ¿Quién fue este Melquisedec? Capítulo 7 de Hebreos, Nuevo Testamento. Ya vimos dos escrituras del Nuevo Testamento que hablan del diezmo. Ahora vamos a ver una tercera escritura. Todo el capítulo 7 habla del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec y del pago de los diezmos. Nuevo Testamento. Hebreos 7. Si me lo ponen ahí en la pantalla, por favor. Hebreos 7. Dice: porque este Melquisedec, entienda que Melquisedec es un título, es una orden. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem. Los arqueólogos bíblicos han estudiado a través de todos los tiempos y no han podido encontrar esa ciudad en la tierra. No hay vestigio, no hay rastro, no hay huella en la historia, en la arqueología, que esa ciudad haya existido en la tierra. Por más que han investigado, no encuentran esa ciudad. Muchos dicen que es la Jerusalén celestial. Es por eso que Jesús dice: Abraham sabía que vendría mi día en el Nuevo Testamento y se gozó. Dice que muchos vieron la promesa y la saludaron de lejos. No hay rastro de esa ciudad. Quiere decir que dice que era rey de Salem. No hay rastro en la tierra. Por más que los teólogos y eruditos y arqueólogos han buscado y rebuscado, no hay evidencia que existió esa ciudad en la tierra. Pero dice que es rey de Salem. Seguimos leyendo. Dice: rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Nuevamente dice de todo, cuyo nombre significa, primer significado del nombre de Melquisedec, ¿cuál es el significado? Rey de justicia. No puede estar hablando de un rey terrenal, porque ningún rey terrenal puede establecer justicia en la tierra. Y no hay dos ni tres reyes de justicia en la palabra. Solamente hay un solo rey de justicia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rey de justicia. Dice: y también rey de
de Shalom. Dice rey de Salem, pero es lo mismo, rey de Shalom. ¿Por qué rey de Shalom? Aquí está la revelación, dice, esto es o esto significa rey de paz. Shalom en hebreo significa paz. Rey de Shalom, rey de paz. Segundo significado del nombre de Melquisedec. En las escrituras no hay 2 ni 3 reyes de paz. Hay un solo rey de paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, sin padre, sin madre, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Quiere decir que es eterno, es un rey eterno. No puede estar hablando de un rey terrenal. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, igual al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuarto significado, tiene un sacerdocio sempiterno, tiene un sacerdocio que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No está hablando de un sacerdote terrenal, está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quinto significado, Hebreos 7, brincamos hasta el 24. Dice el verso 24, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No está hablando de un sacerdote terrenal. Dice que tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que es el mismo para siempre. No puede estar hablando de un sacerdote terrenal. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 26, pasamos al 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. Sexto significado, dice que tiene un sacerdocio santo. No puede estar hablando de los sacerdotes terrenales de la ley, porque ellos mismos tenían que ofrecer por su propio pecado, por su propia culpa. No está hablando de un sacerdote de la ley, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue sin mancha y sin pecado. Séptimo significado, dice que tiene un sacerdocio inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque cargó el pecado de todos, Él no practicó el pecado. Solamente hay uno que es inocente y santo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Octavo significado, dice que tiene un sacerdocio apartado de los pecadores. Quiere decir que si tiene un sacerdocio apartado de los pecadores, aunque es 100% Dios y 100% hombre, no es como nosotros. Él es superior, Él es supremo. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y décimo significado del nombre de Melquisedec, fue hecho más sublime que los mismos cielos. Solamente hay uno que traspasó los cielos para llenarlo todo con su poder, con su gloria, con su autoridad. Solamente hay uno que ofreció en el cielo delante del Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno que es santo, indestructible, inmortal, que es eterno por los siglos de los siglos. No está hablando de un sacerdote de la tierra, está hablando de el único y supremo intercesor que está a la diestra del Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál sería? ¿Quién fue entonces este Melquisedec que salió al encuentro de Padre Abraham en el Valle del Rey? Esta se le llama una teofanía. Una de esas veces que Dios se manifestó, se personificó y salió al encuentro de alguien que Él tenía una misión para él. O sea, Juan 1 dice, el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. El Verbo se hizo carne. El Verbo es la palabra es Cristo, Cristo es la roca es el Verbo es la palabra es Cristo. O sea, Cristo es el Verbo, la palabra hecha carne, la palabra que no está sujeta a tiempo. Esta es una teofanía. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo salió al encuentro de padre Abraham. Por eso dice que Abraham vio, Jesús dijo, Abraham vio que venía mi día y se gozó. O sea, que el diezmo más grande que está registrado en la palabra lo recibió nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, cuando usted no diezma y ofrenda, cuando usted no diezma, menosprecia a Cristo como rey y como sacerdote. Como rey, no estás bajo el gobierno del reino. Y como sacerdote, Él no te puede ministrar. Es por eso que mucha gente dice, no hombre, pero tú siempre te pasan situaciones y sales bien librado. Dios te guardó, Dios obró a tu favor. Y a mí me pasan tantas cosas y Dios no me libra. Porque hay uno que a lo mejor está diezmando y está bajo el gobierno del reino de Dios. Y eso te da privilegios. Hay otros que vienen a la reunión y dicen, yo no sentí nada, yo no aprendí nada de la palabra, no entendí. Porque no te pueden ministrar como sacerdote, porque no estás diezmando. Todo el que diezma, siempre que viene, algo Dios le habla, algo Dios le muestra, algo Dios le revela, algo Dios le dice. Así que no menosprecie a Cristo como rey y sacerdote. Honre con sus diezmos. ¿Ya me entiende? Esto es poderoso, este principio. John David Rockefeller, a la edad de 13 años, tomó piedras del río, las pintó de colores, las puso sobre una mesa al paso del camino de su casa. Se ganó $5, vendió todas las piedras. Su mamá, una mujer llena de Dios, llena del Espíritu Santo, le dijo, hijo, seré la madre más feliz si de eso tú honras a Dios con el 10% y nunca te apartes de ese principio. A la edad de 13 años, John David Rockefeller diezmó sus primeros 50 centavos de dólar, resultado del consejo de una mujer piadosa, para nunca apartarse del principio. Siguió diezmando. Fue ejecutivo, siguió diezmando. Fue corredor de bolsa, siguió diezmando. Compró terrenos, encontró petróleo, perfeccionó la petroquímica, siguió diezmando. Se dice que este hombre, cuando partió en la presencia de Dios, había dado en diezmos y ofrenda para obra misionera y obras de filantropía más de $140 millones. Aún su familia está entre las primeras 10 familias más poderosas financieramente de la tierra, legado y herencia de John David Rockefeller. Pero uno de los más grandes diezmadores y ofrendadores que ha tenido la iglesia en los Estados Unidos. Hubo un hombre que había fracasado en muchos negocios y un día le pidió a Dios una idea. Usted sabe que más que recursos usted necesita idea. Una idea es un negocio en potencia. Una idea es una empresa naciendo. Una idea es la semilla de algo grande. Dios da ideas divinas, ideas creativas, ideas inspiradas, ideas extraordinarias, ideas superiores, ideas extravagantes, ideas del cielo para prosperar en la tierra. Una idea de Dios puede volver loco a los sabios de la tierra. Así que este hombre había fracasado en muchos negocios, pero le dijo a Dios, si tú me das una idea para un negocio,
te voy a honrar con el diezmo y la ofrenda, porque sé que por eso han fracasado los otros negocios. Y Dios le dio la idea, una idea pequeñita, pero con esa idea se hizo multimillonario. ¿Cuántos quisieron una idea de este tamaño? Dios le dio una idea, los chocolatitos, los quises de Hershey's. ¿Cuántos quisieron una idea de esa? Se hizo multimillonario, uno de los más fieles diezmadores y ofrendadores que ha tenido la iglesia en los Estados Unidos. Otro hombre que había fracasado en muchos negocios le pidió a Dios una idea, se comprometió de empezar a diezmar y Dios le dio una idea. Empezó a hacer la mantequilla. Le iba bien, empezó a diezmar, empezó a prosperar. Al cabo de 2 años era un hombre muy próspero, fiel diezmador y ofrendador. Amigos contemporáneos le tomaron envidia y le empezaron a echar a perder los tanques grandes de leche. Y este hombre oró a Dios y le dijo: Señor, pero estoy diezmando y ofrendando, ¿por qué la leche se echa a perder? Y orando a Dios, la segunda noche Dios le dijo: no te voy a decir por qué la leche se echa a perder, te voy a enseñar a hacer los mejores quesos con esa leche. Y lo que el diablo quiso hacer para destruir, Dios lo tornó en bendición. Uno de los más fieles diezmadores y ofrendadores que ha tenido la iglesia en los Estados Unidos. ¿Quién no conoce quesos, mayonesa y mantequilla Kraft? De un hombre diezmador. William Colgate vendía jabones. Un día en una pequeña iglesia escuchó del diezmo, eso lo sacudió. Empezó a diezmar y sus ventas aumentaron sobrenaturalmente. Un día Dios le dice: asóciate con el anciano de la pequeña fábrica de jabones artesanales. Y se asoció. Y al final luego aquel señor, ya por la edad, se retiró y dijo: te vendo la otra mitad para que ya seas dueño de todo. Y en aquel tiempo pues la pasta se vendía en polvo. Y Dios le reveló cómo meterla en tubitos y hacerla más líquida. Al grado que este hombre empezó a dar el 10%, empezó a dar el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%. Llegó a dar, aún en vida este hombre, el diezmo invertido. Vivía él con el 10% y regresaba el 90%. El poder que tienen los diezmos delante del altar. Maquinarias Caterpillar también, fieles diezmadores. ¿Sí sabe quién noqueó a Mike Tyson? Vander Holyfield. Pero ¿sabía usted que era un boxeador de los más fieles diezmadores? ¿Quién iba a tumbar a Mike Tyson, que era un toro, era un búfalo? Pero un hombre, cuando usted honra a Dios, hay un poder sobrenatural que viene a todo lo que haces y a todo lo que emprendes. De hecho, el domingo voy a dar en la tarde una enseñanza, pero si usted conociera al Espíritu Santo, usted fuera en una habilidad mayor en todo lo que hace y todo lo que emprende. En todo. Porque el Espíritu Santo es quien nos habilita en la tierra. Es el que nos facilita hacer la obra en la tierra. Si jóvenes que fueran boxeadores diezmaran y ofrendaran y conocieran al Espíritu Santo, no habría boxeador que te aguantara un knockout. O sea, caerían. Los jóvenes que corren deportes, los 100 metros los bajarían, yo creo, a unos 9 segundos.
Porque ¿cómo te explicas a un hombre que dice que mató 800 hasta que la espada quedaba pegada a su mano? ¿Cómo te explicas que Sansón dice que con la quijada de un burro mató cuántos? Mató 1000. Eran hombres que venía el poder, la gloria, la unción, y de hombres normales a hombres sobrenaturales, de hombres ordinarios a hombres extraordinarios. O sea, lo que puede hacer la gloria y la presencia de Dios. Honra a Dios con tus diezmos y ofrendas, y Dios te va a dar habilidades para emprender negocios de reino, negocios sobrenaturales. Dice la palabra que José de Arimatea dice que pidió el cuerpo de Cristo y se le concedió rápido. Era un hombre de influencia, un hombre muy rico, un empresario de aquel tiempo. Pidió el cuerpo de Cristo y dice que lo cargó y lo llevó hasta un sepulcro nuevo y ahí lo puso. Cargó el cuerpo de Cristo. Los empresarios tienen la asignación de cargar el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los empresarios tienen la asignación de cada proyecto, cada sueño, cada visión del cuerpo de Cristo. O sea, para que me entienda usted, los empresarios son los mandaderos de Dios en la tierra. ¿Sí o no usted cuando tiene un niño, que algún vecino que usted lo manda a hacer mandados a la tienda? ¿Y qué tal? Si usted ve que es eficiente, le da usted una buena propina. Bueno, así son los empresarios. Imagina las propinas que Dios le va a dar. Mañana continuamos. No se quede mañana, porque mañana voy a tocar un poquito sobre negocios y esas cuestiones. Esto le va a ayudar. Pero si se queda en casita, pues no le va a ayudar mucho. Amén. Prepárense en esta noche. Vamos a tomar un tiempo para exhortar las ofrendas. Amén. No vamos a decir vamos a levantar o a recoger, porque no está tirada en ningún lugar. Se dice exhortar diezmos u ofrenda. En este caso ofrenda, ¿verdad? Exhortar, o sea, darle la oportunidad al pueblo que honre a Dios con sus bienes. Amén. Así que prepare su ofrenda. Aprenda a oír de Dios en cuanto a la ofrenda. Iba yo para Mérida, y en ese ir a Mérida me acuerdo que pasamos en mi carro. Normalmente voy a algunos recorridos en carro porque a veces llevo hasta 100 kilos de libro. En avión me saldría muy caro la paquetería. Y bueno, en Minatitlán, ahí predicó mi esposa. La reunión era a las 7. Yo me tuve que regresar un poquito, como 30 minutos, a un pueblo que se llama Acayucan. Ahí prediqué. Mi reunión era a las 6 en Acayucan. En Mina era a las 7. Dios me dijo: cuando llegues a Mina, invitas a los pastores de Mina a cenar. Íbamos rumbo a Mérida. Le dije: Dios, está bien. Dije: con lo que me den de ofrenda, con eso pago la cena. Y saqué mis conclusiones. Y cuando me dan la ofrenda en Acayucan, ¿cuánto crees que eran? 270 pesos. Y todavía le pusieron al sobre: ofrenda de amor para el predicador. Yo dije: santo Dios, si aquí así están las ofrendas de amor, ¿cómo estarán las de odio? Dile que está lo tuyo: aprende a dar ofrendas de amor, no de odio. Finalmente llegué a Mina por mi esposa. Le dije: dile a los pastores que vamos a ir a cenar a un restaurante que se llama el Da Vinci. Y fuimos, creo, pagué como 2,000 pesos promedio de los 4 hace como más de 10 años. Y luego, pues ya el otro día temprano salimos de madrugada para llegar hacia donde íbamos. Y llegué a donde íbamos, una iglesia de 800 miembros. Hacía más de medio año me habían hecho la agenda. Y estuve enseñando 3 reuniones. Cuando me dan la ofrenda eran 8,000 pesos. 800 miembros para 8,000, quiere decir que cada uno dio ¿cuánto? 10 pesos. Pero si fueron 3 reuniones, cada uno dio 3 pesos con 30 centavos en la reunión. Bueno, no es creíble, ¿verdad? Pero bueno, no me alcanzaba para el combustible, porque hay que pagar combustible, hay que pagar casetas, hay que pagar comidas, tengo que dormir una noche de hotel en el camino para aguantar el viaje.
Y dice mi esposa, oye, pero diles porque no es lo correcto. Digo, no, no es mi semilla. Yo cuido mi semilla porque mi semilla controla mis cosechas, lo que a mí llega. Yo no puedo controlar tus cosechas. Tu semilla controla tus cosechas. Tu semilla determina tu cosecha, no la mía. Cada quien debe de cuidar su semilla. Por eso cuide la calidad, la cantidad, la genética, el tiempo, la tierra donde planta la semilla. Porque las semillas tienen vida, poder y autoridad de producir y multiplicar de acuerdo a su especie, de acuerdo a su genética. Nadie determina tu cosecha, solo usted, por la semilla que usted planta. Y no dije nada. Y por primera vez coincidí con un amigo de una iglesia de 200 miembros que hacía como 5 años que yo estaba yendo a Mérida y me decía, quiero que estés con nosotros. Yo llevaba o mi agenda llena o él tenía programa, no coincidíamos, pero esta vez coincidimos. Y entonces de esa iglesia de 800 me pasé a la de 200 y di un seminario también. El mismo seminario, diferente iglesia, una iglesia más grande y una iglesia más pequeña. Y terminé los 3 días en la siguiente iglesia de 200 miembros y cuando nos llevan a comer me dan la ofrenda, me dieron 110,000 pesos de ofrenda. De entrada yo le dije al pastor, no me tienes que dar todo, dame lo que tú creas que es justo para cubrir mis gastos de combustible, casetas, dormir en el camino. Dice él, no, esto entró y esto es lo que te voy a dar porque nunca he ordeñado la ofrenda a un predicador. Le dije, pero es demasiado. Entonces al final le dije, dame nada más la mitad entonces. Dice, te dije que no, porque en 20 años la iglesia ha aprendido más mayordomía en estas reuniones que en los 20 años que yo le he enseñado. Dice, y esto entró y queremos honrarte. Y sacó a la gente, dice, quiero que me deje otra fecha para que regrese. Entonces ahí entendí, dice, no, pues sí me la está dando de todo corazón. Y me dio esa ofrenda de 110,000, pero un empresario que estaba ahí también dice, yo también quiero darte un reloj. Dice, pero vamos a la casa, pastor. Y bueno, ya fuimos a la casa de él. Dije yo, pues, si hubiera traído el reloj, pero pues Dios le habló en el momento. Y me dio un reloj, sacó un estuche de piel, color rojo, el estuche, un broche dorado. Y estaba ahí un reloj, un Omega suizo original. Esos traen su certificado, número de serie, evaluado en dólar. Más de $13,000 el reloj. Dice, mi yerno me dijo que cuando me muriera se lo heredara, pero Dios me dijo que te lo dé a ti. Claro, yo enseguida lo vendí, ¿verdad? Le recuperé como el 85% porque estábamos construyendo el auditorio en ese tiempo. No es este que traigo, no voy a pensar. Este vale como $3,000. Tampoco lo compré. No crea que yo. Cuando usted tiene sabiduría financiera, no compra cosas caras. Sabe usar el dinero y no que el dinero te use a ti. Esto es porque me lo siembran. Antes criticaba yo a mi esposa porque mi esposa siempre ha tenido cientos de pares de zapatos. Le digo, tú pareces 100 pies. Ahora uso más tenis porque es más cómodo, pero acuérdese que el hábito no hace al monje. Y le digo, ahora Dios me castigó porque tengo como 60 pares de tenis. Creo que los más baratitos son como de 4,000 pesos. Tampoco los compro yo, ¿eh? Voy a algunos lugares y a veces gente los paga para mí. Es que cuando usted honra a Dios con sus diezmos y ofrenda, todo alrededor de ti está sujeto a darte. Gobierna correctamente tu economía. Así que aprenda a oír a Dios